Bienvenidos una semana más a los panelistas de este programa, la economista doctorando Leslie Rodríguez que nos acompaña el día de hoy, al economista Gonzalo Bucalón y al eterno visitante, el ingeniero José Javier Orellana, que nos acompaña este día. Bienvenido, hola Leslie, ¿cómo estás? Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Huancavilca y de KHFM. Bienvenidos a un programa de Economía y Finanzas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas a todos nuestros oyentes. Un gusto estar aquí una semana más para analizar la economía de Ecuador y del mundo. Mi querido ingeniero José Javier Orellana, cuéntenos, ¿qué es de su vida? Tiene apagado el micrófono. Sí, bueno, problemas técnicos propios de la pandemia, diría yo. El ingeniero Orellana tiene apagado el micrófono. Sí, bueno, Y cuando ya se dé cuenta se reintegrará al programa. Aparentemente es hasta un poco cómico escucharlo, verlo hablar solito. Este, Buenos días a toda la people. Aquí despertándome de nuevo temprano para poder estar en la radio. Sorprendido ante las noticias que todavía Leslie está de categoría de doctoranda, doctora. Empezaba de un año que no salgo en la radio en este programa y todavía no se me gradúa. Pues está mal eso, está mal. ¿Y qué puedo hacer con las restricciones de movilidad? Pues no puedo hacer nada. Ya mi tesis está terminada, así que solo falta sustentarla para que ya se vaya Ok. acostumbrando a decirme doctora Yo siempre le digo doctora. y Bueno, un cambie saludo a de la toda la doctoranda por people. doctora. No, yo siempre le digo doctora. Sé que no me escucha. Doctoranda me sorprendió cuando aquí la DAX doctoranda. Pero bueno, saludos a todos. Véanlo a DAX en los TikToks. Está sacando TikToks ahora. No son muy buenos, pero lo está sacando. Bueno, entonces continuemos. A ver. Economía y farándula. Y el Eco Arias en Miami, en Orlando. Viva la vida. Ay, Dios mío. Oye, ingeniero Arellano. Bueno, tomemos nuestro programa del día de hoy. Vamos hablando un poco de las noticias, Gonzalo, Leslie. Conversemos un poco de cómo arrancamos con el tema de los índices financieros a nivel internacional. El Standard Poor's que pasa de la semana pasada a esta semana de 4.192 a 4.232. El Dow Jones de 34.113 a 34.777. El Nasdaq de 13.895. Un poco el Nasdaq ahí se ajustó a 13.752. El petróleo, del cual nos hablará con un poco más de detalle la economista Leslie, de 64.49 a 64.90. El oro de $1,791, la onza Troya 1.831, el tipo de cambio, la paridad cambiaria entre el dólar y el euro pasa de $1.20 por euro, 1.2028 a 1.2069, una pequeñísima devaluación. Y el bono a 10 años, el rendimiento de los títulos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años plazo pasa de 1.6070 a 1.5770, o sea, cae el rendimiento. Y las criptomonedas más importantes del mundo hoy en día, la referente es el Bitcoin, que pasa de 57.200,29. Imagínense cuando hablábamos ¿de cuánto? De $4.000, me parece que estaba un Bitcoin cuando hablábamos, así que un poco más de 4 años. De 57.200 del viernes pasado ya está en 58.818 y eso que en el intermedio de la semana llegó a $60.000 esta criptomoneda. El Ethereum, que es otra criptomoneda, ¿no? Es bastante usada, pasa de 3.431 a 3.648 durante esta semana. Es un pequeño resumen de esos índices. Y sobre el tema del petróleo específicamente, le vamos a pedir a Leslie que nos amplíe un poco la información. Leslie. Sí, bueno, como ven, el precio del petróleo se ha incrementado esta semana, inclusive el precio Brent, que es el petróleo que cotiza para Europa, ya roza los $70 el barril. Y todo esto estamos frente a las expectativas de lo que va a suceder con el aumento de la producción que ha mencionado López Más o López Plus, que ha mencionado que va a aumentar 350.000 barriles de petróleo al día hasta el mes de junio y luego eso aumentará a 441.000 barriles ya para el mes de julio. Y lo cierto es que las empresas petroleras siguen presentando, perdón, pues los niveles de beneficios que tenían inclusive antes de la llegada de pandemia. Así que por ese lado, pues el sector petrolero cada vez está
revitalizándose de lo que llegó a ser un año catastrófico justamente en el año 2020, justamente por producto de estas restricciones de movilidad. Y bueno, y pues esto se debe básicamente pues al aumento del nivel de consumo. Hay muchos países que están reactivando su economía y esto pues evidentemente está intensificando el consumo no solo de algunas materias primas, no solo el petróleo, también hay muchos metales como por ejemplo el cobre, el acero, que han venido incrementándose el valor en estos últimos días casi en un 25%. Pues y todo esto pues hace ver de que si bien es cierto la demanda está rebasando la oferta, también es cierto que también hay alguna escasez de algunos minerales, por ejemplo el caso del cobre. Chile, que es uno de los mayores productores a nivel mundial de cobre, ha tenido algunos, justamente por las restricciones de movilidad, pues no está teniendo suficiente oferta frente a la demanda. Recuerden que pues este metal, el cobre, es usado para fabricación de vehículos, trenes, motores, pues y básicamente para toda la economía, igualmente el acero. Así que eso es lo que podemos hablar en general sobre las materias primas en el mundo. Leslie, para complementar lo que usted está informando, le cuento que el cobre llegó al precio por tonelada, llegó el viernes a $10,232, superando el récord del año 2012 o 2011. Con esto, el cobre pues ha subido en lo que va del año un 30%. Esto del cobre es súper importante, pues porque obviamente, como lo mencionaba Leslie, es vital para el desarrollo de la economía mundial por su rol importante desde para hacer cables hasta para hacer un poco motores y todo lo que es pues movilidad y tecnología, ¿no? O sea, las computadoras, los celulares también necesitan cobre. Entonces se está hablando mucho de que esta escasez del cobre nos está enseñando pues que por restricciones de movilidad y por la demanda baja del último año, la producción de las empresas obviamente bajó durante los últimos 12 meses y ahora pues está aumentando la demanda mucho más rápido, lo que puede aumentar la producción en varios segmentos de todo lo que son materias primas, ¿no? Como lo dice Leslie, esto incluye petróleo y acero. Así que los países que están exportando materias primas, pues por el momento parece que las cosas se ven muy bien, Leslie. No sé usted qué opine. Sí, yo totalmente estoy de acuerdo, se ve muy bien, está aumentando, inclusive para el Estado ecuatoriano también ha aumentado por el lado de los ingresos petroleros. Por otro lado, el precio de las importaciones de los productos derivados también ha aumentado y eso se ha visto reflejado en los incrementos que han tenido pues estos productos como las gasolinas y lo que ha llevado a que muchos transportistas pues se hayan manifestado con respecto a este tema. Entonces, mientras se sigue aumentando este precio de petróleo, evidentemente también van a haber un incremento en los precios de las gasolinas, al ser un producto pues básicamente materia prima. Para agregar algo, una nota un poco distinto, ¿no? El tema del cobre también está vinculado con el movimiento hacia eficiencia energética, reducción de gases de invernadero a nivel mundial, el gran objetivo planetario del 2050, llegar a un mundo de cero emisiones netas de gas de invernadero. Un Tesla, como el que le gusta al economista Dax, y andaba paseándose uno por San Borondón el otro día, tiene 150 libras de cobre. O sea, es un carro que básicamente, como es pura circuitería electrónica, tiene muchísimo cobre. Pero más tiene litio. Otro metal de muchísimo uso es el zinc, el níquel, el cobalto, todos ellos los precios del rodacio que se usa para lo que es limpieza de motores de diésel. Todos esos metales han subido a cantidades históricas, no tanto por la escasez, sino por su necesidad. Por ejemplo, aquí en Ecuador, escucha, me está diciendo, no sé de qué me está hablando el ingeniero, aquí se compró cualquier cantidad de balsa. La balsa se usa para hacer las hélices de los generadores eólicos, los generadores de viento. Entonces aquí empezaron a talar los bosques de balsa para vender balsa a los chinos, que son los grandes productores generadores de viento, eólicos. Y en el petróleo, estaba buscando una foto, se la voy a mandar al grupo. Es la misma toma en Estados Unidos con 2 años de diferencia, el mismo mes, casi el mismo día. Están casi al mismo precio. La gasolina y el diésel en Estados Unidos están casi al mismo precio que en mayo del 2018.
el consumo de gasolina en Estados Unidos está 3%, 2% por debajo de lo que estaba para esta fecha el 2018. Y el consumo de diésel ya superó el consumo del diésel de la fecha. Las razones detrás de eso son simples, ¿no? El diésel por el tema de los deliveries, ¿no? Al haberse movido todo hacia deliveries, ha habido un gran movimiento hacia bodegas más pequeñas en ciudades para facilitar el transporte de última milla, que es básicamente aquí los chicos que hacen entregas a domicilio. Allá usan los camiones del correo UPS. Y la gasolina es la desesperación de los americanos para salir. ¿Por qué? Porque ya están vacunando hasta los turistas. El día antes de ayer, la ciudad de Nueva York, una campaña publicitaria como típico de Nueva York, de gran escala planetaria, solo hay una Nueva York en el mundo, y anunció el planeta que cualquier turista en los centros íconos de las Gran Manzanas se puede vacunar con la J&J, como dice Leslie, ¿no? Porque Leslie vivía del otro lado, allá por San Francisco. Era Johnson & Johnson. Entonces, con una sola dosis de vacuna, pasaporte, visa, estatus legal, no importa. Recuerden que Nueva York es ciudad... Nueva York la policía no puede hablar con los ilegales. Esto para nuestra población en el exterior. Nueva York la policía no puede, salvo que estés cometiendo un crimen, pedirte estatus migratorio. Es considerado santuario migratorio. Te puedes vacunar, Central Park, Parque de Queens, Corona Park, van a estar en todos esos centros vacunando, vacuna JJ, una sola dosis. Y el alcalde Blasio, que como buen neoyorquino sabe de sus negocios, cuesta $10 la vacuna, 5 la logística y 5 poner. O sea, por el precio de $20 tienes un turista agradecido que esos $20 se los compra en cualquier tienda de los turcos en la 42, que dicen siempre rebaja, rebaja, rebaja. Ahí comprar, ya se ganó la ciudad $20 en el impuesto de venta. He escuchado que en California también, así que váyanse ya manejando maletas para ir a la Johnny. No solo el Ecuarias tiene derecho a ir a la Johnny. No es tan fácil el asunto, ingeniero, porque como dicen los oyentes. No, Nueva York ya salieron legalmente a decir que no piden documentación. No hablo de eso. No hablo de eso, hablo Ah. de que los precios en Estados Unidos han comenzado a ajustarse para arriba, pues, ¿no? Pues ya esperábamos eso, pues usted lo esperaba a principios de este año, ya empezaron a ajustarse. Sí, señor. Claro. Esto es como el matrimonio, la gente se casa y dice, no, si mi mujer es un ángel, no me mapito, nada. La inflación es igualita, llega porque llega. Ya la gasolina está a $3.15 en la zona noreste de Estados Unidos. Olvídate la gasolina, las comidas. Los precios de las comidas a nivel mundial han subido a sus niveles máximos en 12, 14 años. Maíz, soya, por ejemplo, el aceite de palma está casi 150% más caro. O sea, se está manifestando en muchísimos commodities. Hay aquí un artículo de eso. Ya que estamos en Estados Unidos, le cuento que esta semana publicaron los índices de empleo de los Estados Unidos. En este último mes, pues en el mes de abril, se ha llegado a la conclusión de que se han creado 266,000 nuevos empleos en la economía americana, sin contar la agricultura, lo cual ha sido pues una especie de decepción para los inversionistas, dado que se esperaba que la creación de nuevos empleos esté cerca al $1.000.000. ¿Por qué esto es importante? $1.000.000 de empleos. Al 1.000.000 de empleos, disculpen. Porque esto es muy importante porque ya se esperaba, pues como lo que estaba hablando el economista Dax y el economista y el ingeniero Orellana, hablando un poco de la inflación, ¿no? En la teoría económica que más se utiliza en los Estados Unidos, la inflación tiene que ver muchísimo con tener un buen nivel de empleo, ¿ya? Y esto ya se están dando cuenta, pues que es verdad que ha subido el empleo en los Estados Unidos, pero no está subiendo el nivel que ellos esperaban. Y esto también pues tuvo impacto en los mercados, porque de esta manera pues los inversionistas están diciendo, bueno, dado que el motor de creación de empleo no está funcionando al 100% de lo esperado, entonces las probabilidades de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en un futuro cercano son más bajas. Dado que los señores de la Reserva Federal han anunciado pues que por el momento no pretenden subir las tasas y que pues van a esperar a que la economía, digamos, despunte más, y esta un poco de decepción en el crecimiento del empleo
nos dice pues que todavía no está creciendo tan bien como ellos lo esperaban, ¿no? A ver, la Reserva Federal tiene dos propósitos. Es uno de los pocos bancos centrales que tiene doble propósito. Tiene el propósito, el primero, de en lo posible mantener el mayor nivel de empleo en Estados Unidos. Y su segundo propósito es controlar la inflación. Y está bien, la curva de Fisher te indica eso, pero mira que es interesante. Ayer en una presentación de un grupo de compañías de turismo en Ecuador, si tú seccionas la parte que es non-farm payroll, o sea, la nómina de gastos de pagos de no trabajadores del agro, que solo están dedicados a hospitality y restaurantes, hoteles, o sea, toda la gente que trabaja en el sector de hotelería, restauración y catering, ahí había habido una pérdida de 3 millones de empleos. Se ha recuperado 900,000 de esos empleos. Yo sospecho que para junio, o sea, cuando ya tengan los muchachos ya fuera de las escuelas, todo, va a haber un boom en el área turística en Estados Unidos de miedo. Esa gente va a salir a comerse al mundo, dentro de Estados Unidos. O sea, van a salir a pasear. Pero el empleo te va a costar menos, porque la gente, te das cuenta, pues, o sea, tenías una tienda, despediste a 3 personas y seguiste teniendo un volumen parecido. Contratar a esa octava persona se tiene que justificar. Pues. Bueno, yo lo que creo es que realmente ellos esperaban que al haber los incentivos que han hecho los gobiernos, desde el gobierno de Trump y el gobierno de Biden, esto pudiera de alguna manera reactivar la economía vía consumo. Pero lejos de que eso se reactive, en vista de que se han dado demasiadas ayudas, pues lo que ha pasado es que ha desincentivado a los trabajadores ir a trabajar. O sea, hay muchos que inclusive ganan mucho más dinero recibiendo las ayudas estatales que yendo a trabajar. Entonces eso es lo que inclusive ya hay muchas cadenas, como por ejemplo Chipotle o McDonald's, que le encanta al ingeniero Orellana ir cuando está allá en Estados Unidos. Entonces, que no han encontrado trabajadores que deseen ir a trabajar por los salarios que están percibiendo y prefieren mejor las personas recibir la ayuda. Así que me parece que como que en exceso se manejaron en Estados Unidos y esto ha llevado pues, a desincentivar el regreso de los trabajadores a sus trabajos. Y lo que mencionabas era la curva de Phillips, que hablaba sobre temas de desempleo e inflación. Pero te digo una cosa, yo tengo la sospecha, igual que va a pasar en Ecuador. Estados Unidos el 70%, 72% de la economía es consumo. Que sí, por ejemplo, el verano va a disparar mucho el turismo, pero así como en Ecuador también el consumo también juega un rol importante. Las empresas que suministran estos servicios, el comercio, todo, van a ir creciendo a medida que vean el público regresando. O sea, parte sí, la gente no quiere trabajar, hay muchos casos de eso, de gente que han sido casi $5,000 de ayuda, si sumas todas las ayudas que han recibido. Y solamente de ayudas extraordinarias más allá del subempleo, del seguro que en España les pagan el ERTE, el seguro al desempleo que tiene en Estados Unidos, pero también lo extendieron. O sea, hay gente que lleva ya 1 año y pico a punta de no hacer nada y probablemente estén trabajando escondidas. O sea, no necesariamente porque no se declaren que trabajan, probablemente están haciendo cachuelos en construcción. O sea, hay muchas áreas de Estados Unidos que, como en España, se trabaja en el negro. Restaurantes, etcétera. Entonces a mí no me sorprendería que hay bastante gente haciendo eso y por eso no se ven las estadísticas así de golpe. Bueno, ciertamente las estadísticas no necesariamente reflejan la realidad. Es algo bien cierto que en el sector de servicios faltan trabajadores en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucha gente, como ustedes ya bien explicaron, prefiriendo recibir la ayuda económica antes de arriesgarse a contagiar. Ahora, efectivamente, están esperando a que cambien los tiempos entre las vacaciones y pues ciertamente, como dice José Javier, ya para la época de la finalización de las vacaciones en los Estados Unidos, pues veremos qué es lo que pasa realmente con la economía. Muchas de esas personas se van a reiterar porque además las ayudas económicas también van a dejar de existir y el incremento de precios del consumo va a comenzar a afectar el bolsillo de las familias. Con eso, pues, vamos a tener que ir... Ahí.
La Sí. gente tiene muchísimo, pero muchísimo ahorro. Eso lo sacó el otro día Mohamed El Arian, que hay La una clase media, sí. capacidad de compra de la clase media que da terror, porque como no compraban muchas cosas durante la pandemia, rebajaron su balance de tarjeta de crédito. Entonces, por Total. ejemplo, las amigas de Leslie están ahí, las que viven en Estados Unidos, ya con las tarjetas nuevitas, sin usar. Las pobres dicen, ya tengo que sacar a pasear algún día. Sin duda alguna, por eso es que los activos financieros están presionando, los precios de los activos financieros están con la presión permanente al alza, ¿no? Entre eso las criptomonedas. Y pues le vamos a tener que irnos a la pausa, regresamos y seguimos conversando de estos temas y mucho más. Más saluditos por YouTube. Sonny Arias, que es un fiel oyente y que nos escucha siempre desde Estados Unidos, dice: saludos para todos ustedes. Los estaba esperando para dialogar de economía nacional, señores periodistas. Señores, la gasolina aquí, o sea, en Estados Unidos, está por las nubes. La regular 3.15 por galón y la Plus 3.35 por galón, la Super 3.87 por galón. Pero son los mismos precios de mayo de hace 2 años. Oiga, pero es que allá está la CONAIE protestando en Estados Unidos porque sube el galón de diésel. O sea, a ver, los Sioux y lo tienen que, no, perdón, los de Hard Rock Café, ¿cómo se llama? Los Seminoles de la Florida, que son los dueños de Hard Rock Café. No sé, no tienen tanta plata con el Hard Rock Café. Los de Nueva York, para nuestro pan en Nueva York, que como yo se debería de jugar cartas allá arriba, hay una reserva indígena que también tiene un casino y todas esas historias. Yo no los veo a esos panes quejándose. Otro tema, los indígenas de Estados Unidos son dueños de casinos. Ponen hoteles, casinos, hoteles. No sería de darle una idea ahí a la asamblea ahora que está en esas conversaciones y que probablemente los indígenas tengan su representante en la directiva de la Asamblea Nacional y a lo mejor creemos una zona especial para los casinos a cargo de las zonas indígenas. Ya me imagino, Salvador Quispe ahí con, ¿cómo es? Ayayay, Inti Raymi y al mismo tiempo de concierto de rock. No es mala idea, se mejora el turismo. Sí, bueno, más saluditos, por favor, comentarios. Se dice que en julio la tarifa llegará a $5 por galón, el petróleo a diésel llegará a $8. Es una barbaridad los precios. Para que a ver, te cuento algo. ¿Cómo se llama aquella persona? Sonic Arias. Sonic, mira, a ver, en realidad todavía hay sobrecapacidad de producción de petróleo. OPEC Plus ha quitado unos 5 millones de barriles. Hay algo de trampa. Rusia está haciendo trampa. Rusia hace trampa de vez en cuando. Pero todavía faltan unos 3 millones de barriles que... Estados Unidos dejó de producir 3 millones. Rusia plus otros 3,6, pero eso es por los vuelos de aviones, los vuelos internacionales. El otro problema que tiene es que ya los promedios de inventarios de gasolina y diésel ya llegaron a niveles normales, había un sobreinventario, ha bajado a niveles normales. Entonces esto probablemente, Goldman decía que el precio del Brent y del West Texas Intermedia más o menos $5 menos en 70 para el tercer trimestre. Entonces probablemente en el verano sí lleguen esos precios, pero a medida que se recuperan los campos de fracking, de esquisto en Estados Unidos, Saudi empieza a bombear más petróleo. Saudi tiene también unos 2 millones reprimidos de petróleo, porque Saudi puede producir 12, estaba produciendo 9 la otra vez que vi, 8, 9. Probablemente haya más petróleo, pero eso no es inmediato, no es como el agua. Tienes que hacer gastos de producción, etc. Y las refinerías realmente fueron optimizadas para producir unos 8 millones de barriles diarios de jet fuel, de querosene. Ese querosene ahorita no se usa, sino la mitad, porque la mitad de los vuelos internacionales, la mitad de los vuelos no existe, no se ha recuperado. Pero a medida que eso pase, ellos van a regresar a la eficiencia anterior y probablemente el precio de la gasolina se aguante, porque en Estados Unidos el diésel llegó a $5 el año 12 o 13 en Nueva York. Llegó más, yo me acuerdo, en Hawái llegó antes, porque Hawái es más cara la gasolina, en California también, pero ya $8 el diésel es difícil. Es difícil porque también... Espérate un ratito, es que el diésel tiene algo interesante. En Estados Unidos
hay mucha gente en transportes de tractomulas que han cambiado al gas natural. Entonces, un gran competidor, por ejemplo, los buses en Manhattan son todos a gas natural, porque es energía limpia. Es mucho más limpia que el diésel. Y en Europa muchas ciudades no permiten que tú entres con coches diésel a la ciudad, por ejemplo, Londres y París. Entonces, el diésel tiene un número más limitado de producción, porque probablemente ya se empiecen a activar también los trenes. O sea, es toda una combinación, pero ya $8 es demasiado. Yo no he visto nunca en $8 el diésel en Estados Unidos. Sí, bueno. No, es imposible, es imposible, simplemente no va a ser el mercado para eso. Leslie. Sí, es totalmente. Aparte van a aumentar las ofertas en el crudo y eso definitivamente que es materia prima para los combustibles limpios que mencionas, querosina, entonces no va a llegar. No, y que cambia, pues, o sea, también, por ejemplo, se activan los trenes de Buffett. O sea, los camioneros tractomuleros son los principales consumidores de diésel, pero te he puesto que a cierto nivel de costo, porque te van a subir el costo de transporte, los trenes se vuelven más baratos. Estados Unidos es muy eficiente, no creo. Totalmente de acuerdo. Hay bastantes alternativas. Ok, bueno. El problema, pero vamos no, a aquí seguir el los problema, comentarios al economista José Orellana, después le damos la palabra. ya, Gonzalo tiene la razón. Aquí el problema es los indígenas, aquí en Ecuador. A ver, Sonny Gares menciona, las casas están en caída por los impuestos súper altos. Se espera esta semana por el Día Especial de la Mamá, las ventas serán de $28,000 millones en el país americano. Aquí los aeropuertos de Estados Unidos están llenos por recibir la vacuna y los hoteles, moteles y casas de renta en las ciudades grandes, la economía nacional se está mejorando. Pero el motel vacunan otra cosa, estimado. Bueno, esto básicamente es lo que ya habíamos conversado la semana pasada, que efectivamente las ciudades principales han recibido un auge de turistas y no tan turistas, familias enteras que están gastando en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya lo hemos dicho, o sea, como las ciudades han invitado a los extranjeros a visitar Estados Unidos, a vacunarse en los Estados Unidos, prácticamente les regalan la vacuna que cuesta $20 versus todos los miles de dólares que hay que gastar en la economía para poder estar ahí. Como estrategia de reactivación de la economía, pues la llevan adelante. Y sobre eso, que está relacionado a las vacunas de la pandemia, hay algunas cosas que sí quisiera comentar con ustedes. El Papa Francisco, lo conocen, me imagino muy bien, muchos de ustedes, ha dado unas declaraciones en el cual dice, o básicamente lo que en sus declaraciones, él apoya la exención del tema del uso de los derechos de autores y patentes por el tema de las vacunas. El presidente Biden, Joe Biden, ha salido a declarar que él apoya la liberación de los derechos de patentes por el tema de las vacunas. Y en eso estamos, el mundo en este momento está enfrascado en esa conversación porque aparece el señor Draghi, presidente del gobierno italiano, diciendo que antes de ponerse a discutir sobre si deben o no deben liberarse los derechos de patentes por la vacuna, lo primero que debe hacer los Estados Unidos es liberar la exportación de las mismas. Y bueno, básicamente, quizás por un poco de falta de contexto en la conversación, de las declaraciones del presidente Draghi, lo que realmente necesita el mundo es que los Estados Unidos libere los insumos para producir las vacunas. He ahí el grave problema. Y esa es una de las razones por las cuales están teniendo durante este día, es decir, el día de hoy sábado, están teniendo conversaciones los representantes de la Unión Europea y los representantes del gobierno de India. Por cuanto, a pesar de ser India uno de los jugadores principales en la industria de los fármacos, no han podido afrontar de manera eficiente la gran crisis sanitaria que tienen en ese país. ¿Qué le parece, ingeniero Gonzalo, economista Gonzalo Bucalón? Me parece que obviamente los Estados Unidos será que están cogiendo una estrategia de no voy a liberalizar la exportación, pero sí voy a permitir que ustedes conozcan pues los insumos y la manera de cómo se prepara el locro de las vacunas para que ustedes lo hagan por ustedes mismos. Puede ser que esa sea la estrategia, ¿no? Y recuerda, yo creía que los Estados Unidos creían pues en el libre comercio, pero ya nos damos cuenta que es cuando les conviene. En este asunto de las vacunas que son necesitadas y demandadas a nivel mundial, parece pues que obviamente ahí ya esto de que queremos exportar y queremos que reciban este producto ya no es muy importante.
Profesor, yo te pido la palabra explícitamente o con la intención de que nos hables un poco más, porque tú, a diferencia de nosotros, viviste en Alemania y conoces un poco más su cultura, y es muy fuerte la posición de la canciller Angela Merkel con referencia al tema de la defensa de los derechos de patentes de las vacunas. Porque Pero no recordemos olvidemos, quien innova esas vacunas es la empresa BioNTech, que es una empresa pero alemana. sí, exacto. No nos olvidemos que la vacuna de Pfizer no es de Pfizer, es de la empresa de biotecnología alemana BioNTech. Esta empresa BioNTech es una empresa alemana que tenía esta tecnología del mensajero mRNA y esta empresa fue comprada antes de la pandemia por Pfizer, ya tenía una especie de compra slash alianza estratégica con Pfizer, y pues Pfizer les proveyó toda la capacidad de producción. Entonces, si bien en Alemania algo se produce, mis amigos alemanes que han sido vacunados, que la gran mayoría de los alemanes no están vacunados todavía, ¿no? Mis amigos que han sido vacunados con la vacuna de Pfizer BioNTech. Pero pues obviamente el gobierno alemán quiere acceder a estos derechos no le interesa desde cierto punto que esto digamos, se libere, porque ellos la producen, ellos tienen esta tecnología y serían los líderes en Europa y en el mundo, ¿no? Dado, más aún teniendo en cuenta que que los Estados Unidos no permite la exportación de vacunas, ¿no? Entonces los alemanes están viendo, pues obviamente aquí también están viendo cada uno su negocio detrás. Mario Draghi, que es el presidente del gobierno italiano, que fue gerente general del Banco Central Europeo, que también trabajó en Nueva York y en los Estados Unidos, pues un tipo que conoce. Mario Draghi pues es también bastante astuto, ¿no? Él dice, ok, no me liberen eso, pero sí dennos la oportunidad de comprar y de recibir las vacunas, que es lo que necesitamos. En este momento lo que se necesitan son las vacunas, ¿no? Entonces sí, esto de liberalizar los derechos de patentes sobre las vacunas puede ayudar en un futuro a los países a producir su propia vacuna. Recordemos que el Ecuador durante muchísimos años producía sus propias vacunas hasta que el gobierno ahí de cierto economista, Correa, pues él decidió que no había que producir más vacunas en el país. Entonces, pues al Ecuador nos queda nada más la solución pues de importarlas y de comprarlas, y eso no es lo que no podemos hacer en este momento, ¿no? Entonces, pues ahí esperemos que las gestiones del nuevo presidente pues marchen con buen viento en ese sentido y que logre que nos vendan lo que lo que tenemos y dispuestos a pagar para poder salvar a nuestra población. Bueno, yo creo que básicamente la decisión o lo que están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud se debe básicamente a presionar para que con este tema de liberar las patentes, de alguna manera presionar como estrategia de negociación, para que al final lo que haga es evitar, por ejemplo, que Estados Unidos quiera quedarse, porque Estados Unidos solo está vacunando para su país y para el resto nada. Entonces, yo creo que como potencia mundial, pues debería, pues, de alguna manera, se está vacunando a chicos jóvenes de 12, 15 años y hay personas de la tercera edad en países pobres, como Ecuador, porque somos un país pobre, que todavía ni siquiera se han vacunado a personas de la tercera edad, ni que se diga en otros países del mundo. Así que yo sí creo que es una estrategia de negociación que lo están haciendo para tratar de liberarlo, para presionar a las farmacéuticas que lo hagan. Ahora, si me preguntan a mí y a todos los que son personas de ciencia y que han hecho un PhD y todo lo demás, siempre van a apelar a que sean libres, del que el conocimiento sea libre. Lo que pasa es que aquí quien pone las trabas es evidentemente las farmacéuticas, porque ellos son al final los que financiaron para poder hacer los estudios. Pero en sí, todos los investigadores, todos los científicos, todos aquellos que hicieron toda esta investigación para poder tener estas vacunas, les garantizo que todos van a estar a favor de liberarlas, porque creen que el conocimiento es de todos, le pertenece al mundo, no solo le pertenece a cierto país. Y yo sí creo que de alguna manera alegan pues las farmacéuticas, que no se respeta el derecho de las patentes, que no han recuperado las inversiones, etcétera, etcétera, que llevan 10 años por lo menos BioNTech, aunque realmente era una vacuna que estaba destinada para otro uso, pero que afortunadamente ha servido para el uso del coronavirus. Entonces ellos realmente están ahorita tratando de ver cómo hacen dinero y ahorita estamos realmente en una emergencia mundial.
no sirve de nada tener un solo país, solo vacunado, una población, cuando estamos totalmente interconectados en el mundo y en otros lados puedes volver a reinfectar a tu país. Ingeniero Orellana. A ver, aquí hay algunos temas, ¿no? Claro, Estados sí. Unidos tiene precedentes legales para la suspensión de patentes en las guerras. Mi profesor de Ingeniería de Sistemas de Control me contaba cómo él tenía una patente que le usó la Armada para crear esas metralletas que se bajaban los aviones, con los giroscopios. Esa patente, él tenía el filing todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene leyes que pueden adueñarse. Van a la oficina de patentes y dicen, esta sirve para el esfuerzo de guerra, esta sirve para el esfuerzo de guerra. Entonces tiene un precedente legal. Totalmente de acuerdo con Leslie. Esta es una amenaza. O sea, este es ¿saben qué, señores? Una amenaza. Pero no es tan cara las vacunas. O sea, a ver, nosotros no debemos culpar a Estados Unidos de una pésima administración, que fue tan torpe de hacer un partido como Barcelona Independiente en Guayaquil. O sea, tenemos que admitir nuestros errores. Ecuador tiene un exceso de 50.000 muertos, que un gran porcentaje fue el idiotismo de los líderes ecuatorianos. O sea, aquí la variante brasilera tenía tiempo, tenías que haber podido temas de Brasil, ya otros países lo habían hecho. Lo que pasa es que aquí son lerdos. Dejémonos de mentir al pueblo. Son lerdos. Son tortugas pasmosas. Esperan a que llegue la cepa. Ya tenemos la variante brasilera. Oye, pero sí es obvio, pues. De Brasil de Manaus hay una carretera que va a Lima. Y en Lima estaba presente en Chile. El otro día escuché un doctor, no se me escapa el nombre, muy inteligentemente decía, es que ya está la cepa sudafricana en Chile. Quiere decir que va a venir para acá. O sea, nosotros somos muy malos planificadores, no hay líderes, no cogen gente. Recién ahorita ya se escucha términos científicos, el famoso plan de vacunación lo tenía el ministro en la cabeza. ¿Cómo miércoles puedes tener un plan de vacunación? Eso, y como presidente nunca le dijiste, a ver, venga una hora a sentarse a hacerme la PowerPoint para ver de qué se trata este plan con todos los generales. O sea, el otro día recién el ejército poniendo no sé qué cosa en Quito, ayudar. Oye, tú vas a Israel y está el ejército en las calles haciendo vacunaciones. O sea, muy mal. Y Carlos Cueva, y no por mi amistad con él, pero Carlos Cueva va a mostrar que sí se puede, cuando planificas, haces la logística, cuando después las vacunas, señores, no son caras. Las dos de Sputnik son $15, JJ 10. Creo que la Pfizer era un poquito más cara, pero $30 no es caro, $50 es lo que se paga por un hisopado. Yo hasta hice un cálculo que uno podía comprar una vacuna, regalar dos, y por $50 por el costo de un hisopado, o sea, es un error del país, de falta de liderazgo, de falta de planificación, de poner a gente inútil a hacer cargo de cosas de vida y muerte. Ese es un gran problema. Ahora, que los gringos liberaran y están presionando las farmacéuticas, sí, pero también hay un tema de los insumos y la producción. Yo vi una entrevista en Deutsche Welle, el canal alemán, que le hacían a esta doctora de BioNTech. Es una persona que dijo que no tiene problemas con que donen las patentes, porque ella es una científica. Su misión en vida ya trascendió, ya jamás llegó a tener el dinero que tiene ahorita. Pero el problema es que esa vacuna necesita 50.000 pasos y insumos y una precisión enorme. Entonces hay muy pocas fábricas que las puedan producir. Yo asumo que las grandes potencias van a jugar geopolítica. Entonces no me sorprendería que Estados Unidos nos preste o alguna historia y nos tire 20 millones de vacunas. Porque tienen como 500 ahí yo les quiero poner la contraparte a la conversación. Sí, desde el punto de vista humano, debes tener las vacunas, la salud debe ser de acceso para todo el mundo, debes compartir los derechos de autor y patentes, pero antes de que haya el descubrimiento, ¿quién le da de comer al científico que hace la investigación? No, pero ellos donaron plata. ¿Quién pone? Estados Unidos dio harta plata. Exacto, préstamos sin devolución. Sí. Europa también, o sea, ellos tuvieron una cantidad de financiamiento gigantesco, gratis. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un esfuerzo de un gobierno, de una población, de quien tú quieras, para llevar al desarrollo de cualquier innovación. Hablemos de cualquier innovación.
Y entonces Sí. esas personas que hacen el esfuerzo de esa apuesta, porque es una apuesta de alguna u otra manera, ¿no? Tú no sabes cuando eres inversionista o los inversionistas ponen el dinero para el desarrollo de algo, pueden, así más o menos como el WD-40, pues el lubricante, eso hay 40. Mira, Dax, el ejemplo más sencillo lo estamos usando, la Internet. La Internet era una red militar que se llamaba Milnet en el año 67. Así es. Y recién el uso comercial público de Internet fue a partir de finales de los 80. Correcto. O sea, Internet no es que se inventó en los 80, Internet ya existía. No. Era Milnet, Internet pasó a ser como lo ARPANET. conocemos, sí. No, pasó de Milnet a ARPANET, pero el Internet, el protocolo, todo, la tecnología estaba allí. Pasó de Milnet a ARPANET, de ARPANET pasó a unir a las universidades y recién en el 94, cuando el laboratorio suizo, el CERN, el CERN, el que tiene esa cuestión que gira, que los protones y toda esa historia, crearon el www, que es la parte gráfica. Yo tengo mensajes de Internet cuando no había esta parte gráfica. Bueno, ese temita lo podemos conversar con un poquito más de historia. Pero lo que te quiero decir es que el gasto público primero fue para los militares. Pero va al punto de que no necesariamente se abre al mundo estas cosas, porque los países se lo reservan también para ellos, pues ellos lo pagaron. Sí, señor. Eso es lo que digo, o sea, no es tan fácil como decirle, ¿sabes qué? Es que todo el mundo tiene que tener acceso a las vacunas y más o menos libera todos los derechos de autor y patente. Yo digo, y esa gente que puso el dinero desde el principio, ¿cómo le vas a resarcir el dinero que invirtió? Pero mira cómo Chile consiguió las vacunas, pero ese está bien, pero mira gestión, mira Chile cómo gestionó mejor que otro país latinoamericano. A ver, sobre Chile, y esto te digo por información de primera mano. Tuve la conversación hace ya un par de meses atrás con una de las personas que estuvo involucrada directamente con este tema. Y Pfizer llamó a los gobiernos de Latinoamérica y les propuso que pusieran parte de su población para hacer las pruebas ya de la vacuna y a cambio tenían la prioridad en la atención. Los países latinoamericanos dijeron no gracias, con excepción de Chile. Por eso Chile tuvo el acceso. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste hace un momento es un poco, la verdad, un poco lerdos, temerosos, miedosos, y el peso político. ¿Qué pasaba si en determinado momento la vacuna no funcionaba como tenía que funcionar? Y teníamos 50 personas muertas. En este país, por Dios, si aquí te hacemos escándalo, en este país, si una prueba de esta, autorizada por el gobierno de turno, cogía y traía 10, 15, 20, 30 muertos en las pruebas por reacciones alérgicas que puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. Hoy en día tú te tomas una omeprazol y puedes morirte por eso si eres alérgico, ¿no? Entonces, en ese momento de la crisis, en la parte más alta de la crisis, donde todo el mundo corría miedo, entonces los gobiernos no tuvieron la voluntad de aprobar esas pruebas de Pfizer en su población, a excepción de... A ver, un ratito, economista chica, o economistas en general, ¿qué vacuna se usa en Israel? La Pfizer. Y me imagino que a Israel le ofrecieron el mismo trato, porque ya todo es computarizado. Sí, claro, yo también un experimento. Por delante, Israel, y para el desarrollo. Pero también tiene que darle información, tiene que dar todas esas cosas. Israel ha tomado un análisis, ha tomado una vía de ellos colaboran con todos los que hacen vacunas, colaboran con Rusia, colaboran con Pfizer, colaboran con Moderna, hasta las vacunas chinas las reciben ellos. En el caso de Chile, no nos olvidemos que ellos están vacunando es con la vacuna china, porque Pfizer tampoco se abastece para llegar a Chile. Pero si aquí en Ecuador tenemos la población que los tienes ahí, los citan para que vaya a vacunarse y dice, ¿y qué vacuna le va a poner? A ver, pero time off. No, pero es que le vamos a poner la misma población que Ecuador. Esa no me voy a poner. Yo tengo que ponerme la de Pfizer, si no, no me pongo. Por Dios. Pero ¿qué campaña de educación ha habido? O sea, tú ves comunicación de los líderes. O sea, a estos lerdos no los ves poniéndose Pfizer y poniéndose Sinovac. Tienen que ponerse Sinovac, pues.
sales ahí en público, Chinovac, ¿no? Es lo mismo, o sea, la diferencia son, sí, un chance en un millón. Sí, todavía en las otras de genéticas no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias a largo plazo, pero en todo caso, que sí estoy a favor de la vacunación, estoy de acuerdo con todo lo que dicen los panelistas, estoy de acuerdo con José Javier que ha habido un total desorganización de parte del gobierno, no ha podido, le ha sobrepasado el tema de la pandemia, le ha sobrepasado el tema de la vacunación. Han vacunado, han cometido actos de corrupción, han vacunado gente que no merecía estar en la línea antes de tiempo. O sea, ha sido realmente un fracaso. Y no se lo digo como crítica al gobierno, se lo digo para que ellos lo tomen como un error propio y lo puedan enmendar. Yo sé que falta poco tiempo para salir, pero si tú no racionalizas tu propio error, nunca lo vas a poder enmendar. Ahora, claro, con respecto al tema de los derechos de las patentes, de las derechos de las patentes, yo creo que ya han hecho suficiente dinero las farmacéuticas. Y si lo pueden hacer, entonces los gobiernos pueden dar dinero. Si da más dinero a Estados Unidos, por algo es potencia mundial, porque si no, no fuera Leslie, potencia no es mundial, un problema fuera Ecuador. de dinero. Y entonces, Leslie, hace rato que esto no es de dinero. Por supuesto que no es de entre dinero. Estados Unidos, Europa y Asia, entre Estados Unidos y Asia han emitido 10.000 billones de dólares, o sea, 10 millones de dólares. Han hecho una cantidad de caja que da miedo. Le dieron a la gente $1.200 y a menos $80.000. Estoy seguro que pueden comprar el gobierno de Estados Unidos a precio de mercado a Pfizer. Eso es lo que hacen, de hecho. Ya, lo que te quiero decir es, esto es una táctica de negociación. En algún lado pararán. Está bien, pero yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Es que aquí debe hacer una comisión de análisis del fracaso de las instituciones del Ecuador en la pandemia del COVID-19. No legal, sino como fue la comisión del 9/11 de Estados Unidos, para no volver a hacer estas cagadas. ¿Por qué? Porque vuelve a haber otra pandemia a futuro. Esta no va a ser la última pandemia de este tipo en el planeta. Hay una gran posibilidad que hay otros factores zoonéticos que pueden saltar, otros murciélagos, otros, etc. Entonces, no vamos o sea, ya la primera nos equivocamos, pero ya 2 veces que no nos peguen la misma historia. Aquí se tiene que ser no organizado, bien organizado. Te interrumpo y vamos a tener que irnos a la siguiente pausa y regresamos y vamos a conversar ya de otros temas que también son de interés nacional. Sí. Bueno, seguimos leyendo algunos mensajes de nuestros oyentes que están activados en YouTube. Y los invitamos a todos los oyentes a que nos sigan escribiendo también en las redes sociales. Sonia Arias, bueno, mencionaba la tarifa de los taxis, la mínima es $9, la más pequeña. Planeta Fútbol, saludos. Sonia Arias dice, somos 3.500 personas escuchando. Muchas gracias, señor Arias. Qué bueno que lo tenga en alto volumen a las 3.500 personas. Planeta Fútbol, saludos, gran análisis, bendiciones para todos. Besos para la preciosa doctorando. Muchas gracias también. Bueno, y Sonia Arias menciona... Mándele un beso, pues, Leslie, mándele un beso al oyente. Claro. Un beso para nuestros oyentes y todos los que nos escuchan. Para que nos escuchan en el programa de Economía y Finanzas. Un gran saludo para todos. Y bueno, hablando sobre el tema de las vacunas que recién acabamos de terminar, la India está trabajando rápido, pero en paso de tortuga. El gobierno corrupto espera eliminar 200 millones de personas. Pues así pide respirar la economía nacional de India. No olvidar que ellos también ya tienen más de 3 millones de personas fallecidas lastimosamente, y falta mucho más mientras evidentemente no haya pandemia, o sea, exista la pandemia, al igual Colombia, es que están bajo las protestas. Y finalmente Planeta Fútbol, iba muy bien, pero el señor Orellana interrumpe mucho. Buen programa. Sorry, pero eso es lo que mencionan aquí los oyentes. Está bien. Está bien Planeta Fútbol, honesto. Sorry. Pues está bien, pues es lo que dice el oyente, hay que considerarlo. Claro, claro, todos escuchamos. Regresemos a lo nuestro, digo, en la parte pertinente a la separación de Bill y Melinda Gates, 145.000 millones de dólares. Lo importante acá es que ellos son los precursores de este Giving Pledge, que es básicamente una promesa de la entrega de vida o a través de donaciones de la gran parte de la fortuna que ellos tienen en actividades que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, la salud, el acceso al agua potable, el acceso a las vacunas, a la educación a nivel mundial, y particularmente ellos se concentraron mucho en la zona de
África. Pues, Pero tú sabes que eso lo dijo Warren Buffett. Ellos tienen aproximadamente, en esta fundación tienen 1.600 empleados a nivel mundial directamente vinculados a sus fundaciones, y pues con esta separación, aunque ellos ya han declarado que van a mantener la actividad, no sabemos qué es lo que vaya a pasar ya cuando se trate de que las papas quemen, ¿no? Y que tengan que seguir financiando las actividades, porque legalmente la fortuna de ellos se va a dividir y van a ser 2 personas por separado. No, espérate. Warren Buffett inició este fenómeno. Entonces Warren Buffett juega bridge con Bill Gates. Juegan por internet, son super panas. Entonces ellos se dedicaron a hablar con gente muy rica de que donen 99.5% de su fortuna. Sí. Ya el pledge lo había hecho Melinda. O sea, Melinda y Bill hicieron ese pledge cuando estaban casados. Entonces eso no va a ser afectado. Al menos hasta una porción de los activos que ellos tenían en Microsoft, en ese mundo, no sé cuánto sea. Pero fácilmente solo Buffett es como, y Buffett, el 99.5% de la fortuna de Buffett, que son otros $100 millones, también va a ir al Bill Melinda Gates Foundation. Sí, hay mucha gente rica que ha hecho esa donación. Aquí, como para el enriquecimiento de la audiencia de Caché y de Huancavilca, estas fundaciones ya han entregado hasta la fecha, la fundación de Bill y Melinda Gates han entregado $50 mil millones del patrimonio de ellos en donaciones a través de la fundación. Entonces su aporte, diríamos que ha sido bastante importante, ¿no? Y esa es pues la razón de la noticia. ¿Por qué de ahí? ¿Por qué realmente se separan? Como que a nosotros no precisamente sea un tema de conversación, quizás al ingeniero Orellana sí, porque le gustan estas cosas, ¿no? De las parejas. No, yo lo que he visto es amigas mías que poniendo en la internet, hello Bill, how are you? O sea, Bueno, en otro ámbito de noticias, y esto tiene que ver con información, un cohete chino está fuera de control. El país asiático el 29 de abril puso en el espacio el primer módulo de una estación espacial, y el cohete portador del equipo se llama Long March 5B, el más potente. Este cohete ahora está orbitando la Tierra y se espera que reingrese a la atmósfera del mundo alrededor de las 23:30 horas Greenwich Meridian Time, dice el gringo, ¿no? Hora de Londres. Hora de Londres. De este día sábado, o sea, en unos pocos minutos de que está este programa al aire. El Departamento de Defensa de Rusia, que están también monitoreando esto, ellos especulan que este cohete, aproximadamente con un margen de más o menos 9 horas, esté probablemente impactando en el 75% del área o superficie del mundo, que es agua, y que probablemente sea alrededor del mar Indonesio. Son las últimas noticias que tenemos, así que no nos preocupemos, porque nosotros de aquí a Indonesia estamos bastante lejos. Yo acuerdo cuando era joven y se caía el Skylab de los gringos. Estaba creo que en 4º grado, 5º grado, lo mismo. La gente preocupada. El 75% del planeta es agua, pues, y una gran parte del territorio son selvas, desiertos, así que no. Muy mala suerte que caiga una zona poblada. Claro, lo que podría caer encima de un buque, una cosa de esas, y bueno, ya eso es una desgracia, y como dice ahí, cuando la pedrada está para el perro, aunque debajo del coco estés, igual te cae. Vamos con otra noticia. El CEO de Adidas. Adidas es una marca alemana, ¿no, verdad, Gonzalo? Adidas, claro. Adidas. Exacto, pronúnciala bien, director. ¿Cómo es, Alberto? Adidas. Ok. El fundador se llamaba Adolf Dassler, entonces Adi y Dassler Das. Y el hermano de él se llamaba Rudolf Dassler, ese fundó Puma. Y hasta ahora siguen compitiendo. Mira tú. Y el CEO de Adidas se llama Kasper Rosted. Así sería, ¿no? Dele. Bueno, el hombre dice que después de salir de estas pandemias, ya una vez que la gran población del mundo se ha acostumbrado a trabajar en pantuflas desde la casa, y que pues existe una transformación de la forma de trabajar en términos generales, con estas oficinas satélites, con reuniones más informales y básicamente a través del uso de la tecnología,
entonces las personas van a estar más renuentes a adoptar otra vez el traje y corbata. Y que él espera que las ventas de ropa informal tipo deportiva pues se mantengan fuertes y incluso se incrementen en los siguientes tiempos. Así que... Bueno, pero esa es la tendencia en los últimos años. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad hace más de 10 años y veíamos llegar a estadounidenses y llegaban con estos trajes con estos calentadores de hacer ejercicio a todas partes. Sí. Y a nosotros en Alemania nos parecía súper extraño porque realmente la ropa de los jóvenes en Europa en ese momento era jean y pantalón de tela. Entonces hoy en día, y en cambio, ya vas a todas partes y todo el mundo anda en calentador, ¿no? Obviamente en Guayaquil no se puede por las inclemencias del tiempo, pero por la temperatura, ¿no? Pero en todo caso, esa tendencia, pues yo la veo que se está ahorita ya regando por el planeta, esto de usar calentadora en la gran mayoría del tiempo, ¿no? Y con la pandemia, pues ahí yo le puedo contar algo que me pasó a mí. Yo en el año 2020 quería renovar mis trajes de trabajo, porque ya eran 5 años que ya no los había cambiado, ya ni me quedaban, pues, ¿no? Y en eso ya llegó la pandemia, ¿y ya para qué? Pues entonces ahora sigo usando mis trajes viejitos, pero la verdad es que los necesito muy poco, porque la gran mayoría de reuniones, pues, a menos que sea algo muy personal, a menos que sea un tema en serio importante, pues son por medios telemáticos, ¿no? Entonces, sí, esa tendencia pues va a estar importante, porque mire, usted en el pasado en el Ecuador, muchas veces yo me tenía que ir a Quito a hacer gestiones, y hoy en día ya tengo más reuniones con quiteños que antes y no me tengo que mover a Quito nunca. Entonces, y usted sabe que en Quito pues era todo con terno, corbata y toda la fineza, ¿no? Yo le doy un dato si ustedes no le han puesto un poco de atención, o mejor dicho, si lo han visto, pero quizás no ha sido un tema que les llame tanto la atención. El electo presidente Lasso dejó el traje y corbata en media campaña, ¿no? Uh-huh. Y pues toda su vestimenta se transformó. Y pues tanto ha golpeado eso que en estos últimos días yo he visto hasta el director de nuestra estación de radio que ahora va a hacer oficina en zapatos deportivos. Entonces, ¿cómo tiene su impacto el tema de la pandemia sobre yo no creo que eso haya sido solo del tema de la pandemia. Definitivamente influyó, pero ya esto ya venía desde tiempo, por lo menos en Europa, desde cuando yo estuve en el año 2019, era finísimo, obviamente no cualquier zapato deportivo, o sea, vas con un Balenciaga, un Gucci, y vas así a la oficina y con terno y con traje, o sea, formal. Entonces ahí de plano te ves, o sea, dónde va el caché, pero Leslie, o sea, esto ya es una moda que ya viene desde el año 2019. Pero Leslie, los cayetanos en Madrid no se visten así. No sé en qué zona has estado, Gonzalito, en Madrid. No sabes cuáles son los cayetanos, los que están ahí en el barrio de Salamanca. La gente que va a oficina, trabaja en finanzas, está manejando. Eso fue para enriquecer un poco a la audiencia, a ver cómo el mundo... Economista del barrio Santander. Ella más abajo de kilómetro cero. Salamanca, no Santander, Salamanca. Bueno, vámonos con el tema nacional. En Madrid, el ingeniero Orellana. Ya dejemos el tema pero un tema interesante en esto. En marzo, la gerente general de Citigroup mandó un correo interno a todos los colaboradores de Citigroup prohibiendo reuniones internas de Citigroup en Zoom, alegando que Zoom fatiga del Zoom. O sea, que los días de trabajo se han extendido más allá de los fines de semana, que no había un balance de vida, familia, etcétera, y que al final eso iba a perjudicar a todos. Entonces, ya hay compañías en Estados Unidos, en unas partes del mundo, que están empezando un poquito a limitar el tema Zoom por el tema Zoom fatigue, ¿no? Es de la gente que trabaja y se pasa horas. Y la otra cosa que me pareció muy interesante, yo estuve en una presentación que hizo Roque Sevilla en la Cámara Americana. Roque Sevilla, un empresario turístico, finca raíz aquí en Ecuador, y él ya hablaba del cambio en la construcción, en la demanda de espacio de oficina y de espacio comercial post pandemia, lo que él veía, y era bastante interesante. O sea, se ha acelerado fenómenos que estaban en otros países. Por ejemplo, el centro comercial en Estados Unidos está desapareciendo. Él decía, bueno, mucha gente que estaba por construir centros comerciales está revaluando, porque ya cada vez hay más oportunidad de comprar por internet.
hay algo que está deteniendo, Latinoamérica la expansión de estos hábitos que en los países desarrollados, y es que ahora las poblaciones se están alejando de los grandes centros de población, la población económicamente activa y jefes de familia, ¿no, verdad? Las familias se están alejando poco a poco porque en los países desarrollados sí tienes los servicios y tienes la seguridad. En los países latinoamericanos, entre más te alejas de los centros de población, más alejado estás de la seguridad y más lejos estás de los servicios básicos, ¿ya? Pero es una gran verdad que hay una transformación ya de esto, ¿no? La tecnología ha permitido, o esta tecnología que tenemos hoy en día, a través de la que hoy mismo estamos usando, nos permite, hoy en día, Leslie está en San Borondón, Gonzalo está en Los Ceibos, tú estás en la Kennedy, yo estoy en otra parte de la ciudad, y cuando nos acompañan gente, pues No, la semana pasada tenemos gente en Quito, tenemos gente, no, es que yo estoy en la frontera. En todo caso, lo que te quiero decir es, esos son los limitantes para que las poblaciones de Latinoamérica no se sigan, digamos, apropiando de más terreno, porque eso es lo que esto está pasando. Eso es un fenómeno que se está adoptando en todo el mundo, porque ya el tema, y ahí viene cómo la gente joven percibe el mundo. Tú le preguntas hoy en día a un joven que si el joven quiere subirse en un carro y viajar media hora a algún lugar, y los jóvenes no quieren hacerlo, porque les dice que les parece un desperdicio de tiempo, ¿no? Ellos prefieren estar sentados al pie de la computadora, y mientras están con la pantalla de la computadora se están conectando con todo el mundo y tienen toda la información que necesitan. Entonces, hay una transformación ciertamente, y hay productos del tema de la economía, pues, mira, la gran crisis que tienen los fondos de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. La gente ha dejado las grandes torres de oficinas y se está encontrando con que tienen que pagar muchos impuestos y nadie está dispuesto a pagar la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, pues, es un hábito de lo más normal y más natural reunirte con alguien de forma informal a través de una pantalla de computadora. Y bueno, todo eso vámonos con déjame dar una estadística rapidito. McKinsey hizo una encuesta. 66% de trabajadores que usan teletrabajo en Latinoamérica dicen que estarían dispuestos a trabajar al menos de 2 o más días de la semana por teletrabajo. O sea, va a haber muchas compañías empezando a hacer trabajo híbrido. Habrá un grupo de gente que sí tendrá que siempre ir a la oficina, pero mucha gente le empezarán a trabajar desde la casa 2 días, 3 días, etc. Es un cambio hasta en gerenciar personas, cambio de objetivos, o sea, tiene que haber un cambio en las empresas. Le cuento un poco la experiencia de mi empresa. Hoy hemos encontrado que hay gente que trabaja, es más productiva y eficiente desde la casa que en la oficina mismo. Entonces nos ha permitido ver quiénes ganan eficiencia estando en la casa, y a eso, o sea, igual todos tienen que ir eventualmente, porque también tiene que haber una mística de la empresa, tiene que haber una cultura empresarial presente, o sea, es bueno que se conozcan, pero sí hay gente que hemos visto mejores resultados de casa, y hay gente que en la casa pésimos resultados. Entonces a esos sí tienen que estar ahí de ley. Y yo en lo personal, yo prefiero estar en la oficina, la verdad. A mí me gusta estar ahí en el cañón, a punta del cañón, ahí a pie del cañón, listo para manejar los problemas que llegan ahí normalmente. Mira que Dax pasó hay gente que trabaja mejor desde la casa y se ve en las cifras, ¿no? Claro. Dax pasó un TikTok del Hong Kong Shanghai Bank en Londres, que todo el piso de la gerencia lo iban a usar oficinas, y que los gerentes grandes de altos niveles solo iban a usar así oficinas abiertas, oficinas calientes. Tú lo pasaste unos días atrás. Así es. O sea, sí va a haber un cambio en construcción. Va a haber, y ya cada vez más ves empresas de mensajería, pagar es fácil, o sea, sobre eso se está generando. Sobre ese tema de la mensajería, y mira que toda nuestra conversación siempre se va hilando una cosa con otra, vámonos al tema nacional. 2 temas particulares. El boom de la venta de las motocicletas. En Ecuador, contrario a lo que la gente pensaba, en Ecuador, antes de la pandemia se vendían aproximadamente 12,000 motos al mes. Durante la época fuerte de la pandemia, estas ventas obviamente disminuyeron y pasaron a 4,400 unidades mensuales. Ya ahora, el repunte nos está dando cifras de 13,000 motocicletas mensuales. Eso es lo que se está vendiendo. O sea, muchísimas personas están tomando la motocicleta como una herramienta también de trabajo. Lo que nos lleva a hablar de un tema adicional.
o mejor dicho, dos temas. El uno, ¿este tipo de compras realmente aportan al crecimiento de la economía? Yo creo que no, que es marginal, porque el hecho de que nosotros estemos importando directamente bienes no perecibles, que son de fabricación bastante rápida, pero sin embargo con un aporte tecnológico no muy importante, no deja de ser un peso para la economía ecuatoriana desde el punto de vista de la balanza comercial. Que si nosotros en Latinoamérica, en la zona latinoamericana, deberíamos pensar de alguna u otra forma en adoptar esa tecnología de mediano desarrollo, las motocicletas, las tricimotos, los tractores pequeños, las cortadoras de césped, las motosierras, ese tipo de equipo, ya que es muy útil y que no representa una tecnología de avanzada. Yo creo que iríamos por el camino correcto. No podemos hablar de cosas de avanzada porque el mercado simplemente no tiene capacidad de consumo, no tiene el capital para hacerlo y además sería muy ineficiente, ¿no? Entonces, eso es lo uno. Y el otro comentario, y ahí viene con algo, dice que nosotros en la región somos especialistas para estarles encontrando el pero, cómo y cuándo a todo. Y entonces ya ha aparecido una persona o algunas personas que hayan hecho un estudio y ya están hablando de que en Ecuador existe precariedad laboral en las webs de pedidos y taxis en Ecuador. Sus opiniones ahí, Leslie. Cuando Leslie, por supuesto, ahora el micrófono. Precariedad. Sí, en la última noticia no le pude escuchar bien, señor director. Menciona precariedad. En laboral, en las webs de pedidos y taxis en Ecuador. O sea, ya los ecuatorianos dicen que los que están en esas redes están viviendo en situación de precariedad laboral. Bueno, para basarme en las dos noticias, primero, no me sorprende que la gente se haya dirigido hacia el mercado de las motos. De alguna manera, el servicio de transporte público, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, no ha abastecido lo suficiente y hay muchas personas para poco servicio de transporte público, y con el tema de la pandemia, evidentemente, pues quieres mantenerte en la misma burbuja. Los que realmente son conscientes y quieren realmente cuidarse, ¿no? Porque hay otros que no, les da igual en la vida. Entonces, pues te compras tu moto, pues vas tú con tu moto o con tu familia y pare de contar. Entonces, yo sí creo que eso, ahora, no sé si se pueda sostener en el tiempo, porque a lo mejor si la pandemia es superada, pues básicamente ya empezarán nuevamente el tema del transporte público. Ahora, con respecto a la otra noticia, precariedad laboral, bueno, este tema estuvo muy discutido, especialmente, y lo pongo de ejemplo a España, porque no sabían si eran, a ver, qué tipo de contratos tienen estas personas. En España, primero eran trabajadores de la misma empresa y luego después eran servicios profesionales. Entonces, estuvieron como un tiempo así como servicios profesionales, y ellos querían ser trabajadores para poder aportar a la seguridad social. Entonces, al final, la Corte en España los nombró que eran trabajadores de la empresa, porque simplemente la empresa pues que toma la aplicación simplemente es la empresa que dice, no, yo solo soy el contacto, el intermediario entre el que quiere comprar tu producto y tú que llevas el transporte. Entonces, de acuerdo a la Corte de España, vuelvo a repetir, ellos pusieron esta orden para que les permitan ser trabajadores ahora sí de la misma aplicación y ellos puedan aportar a la seguridad social, porque básicamente estaban un poco como en el aire, ¿no? Que era lo que... Y de hecho así fue la idea como nació, ser un intermediario y que la oferta y la demanda entre ellos se pudieran poner de acuerdo en el precio, ¿no? De ese transporte de envío. Oiga, pero a ver, hay una cosa que yo siempre le quiero decir a estos señores que hablan de la precariedad, porque aquí para copiar somos rapidísimos. Si en España dicen que hay precariedad, si en Argentina dicen que hay precariedad, en el que quieren aparecer y sorprender diciendo en Ecuador también hay precariedad. Tenemos que entender que el Ecuador tiene ahorita como 70% de su población en el subempleo. Ya, o sea, la precariedad no es culpa de las aplicaciones. La precariedad laboral, el trabajo informal, es una manera predominante de tener un trabajo en Latinoamérica, ¿ya?
Entonces, no es que, a diferencia de España, donde dicen, no, pues esto es Europa y los trabajadores de estas aplicaciones están teniendo un menor nivel digamos, de cobertura de la seguridad social que un trabajador normal, donde podemos decir que sí, ahí hay algo de precarización, pero en el Ecuador no podemos decirlo, pues si ya de por sí el 70% de la población no tiene cobertura de seguridad social, ¿ya? Entonces, sí, es de hecho una conversación que debemos de tener acerca de la naturaleza de la relación entre los señores que están manejando la moto, entre los motorizados y la empresa, pero yo no creo que valdría la pena echarle la culpa a la empresa de la precarización laboral, pues porque la precarización laboral en el Ecuador por lo menos tiene de toda la historia, pues, ¿no? Entonces, aquí ya existía precarización laboral, llegaron estas aplicaciones y lo único que están haciendo pues es ofrecer trabajo en un entorno donde el trabajo es escaso, ¿ya? Entonces yo creo que sí, pues usar el término de precarización laboral lo veo un poco políticamente por copiar, ¿ya? La precarización laboral ya existía desde antes, tenemos que trabajar sobre la relación, sí, deberíamos regularla, me parece importante, será tarea del siguiente gobierno, pero tampoco le podemos echar la culpa a las aplicaciones del desastre del mercado laboral ecuatoriano, ¿no? Yo les hago una pregunta de reflexión para cualquiera de ustedes del panel. Cuando una persona compra una moto, por ejemplo, decide suscribirse a 3 plataformas, porque lo puedes hacer, te puedes inscribir a 3 plataformas. Y entonces tú atiendes al restaurante del barrio, a la tienda del barrio, a la farmacia del barrio. Y tú pasas recogiendo los pedidos y cada uno de estos negocios utilizan una plataforma distinta para atender a sus clientes. Cuando ocurre eso, ¿por qué hablamos de precarización? Si es una oportunidad de negocio, tú puedes tomarlo como puedes no tomarlo. ¿Por qué inmediatamente creemos que existe una relación de dependencia? ¿Cuál es el argumento ahí? Solo tal vez para completar algo de lo que le mencionaba el caso de España, hay algunos motorizados de servicios de entregas que no están de acuerdo con la aportación o estar afiliados o ser considerados empleados de estas empresas de aplicación, porque ellos ganan menos dinero. Ellos han alegado que ganan menos dinero porque pues obviamente ahí le pagarían el salario mínimo y para de contar por todas las vueltas que se dé. En cambio, cuando estaban de alguna manera en servicios prestados ganaban más dinero. Así que el debate, por lo menos en España, es muy dividido. Pasa aquí también. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante, una cocina oscura, que básicamente no existe sino en internet. No tienen la cocina, pero el restaurante en sí no existe, entonces todo es delivery. Y de lo que yo me había enterado conversando con él, el típico motociclista de delivery te gana entre 20 a 40 dólares diarios, dependiendo de las horas que ponga. Entonces gana más que el mínimo. El mínimo en Ecuador es más o menos 40 horas diarias. Un poquito más, 42, 43 dólares diarias de una hora. Entonces para muchos de ellos es mucho mejor estar en esta posición. Además de que no necesariamente, o sea, ellos tienen su trabajo formal y a veces hacen delivery los fines de semana. A ver, sobre eso, José Javier, el salario básico es 440 dólares, como 20 dólares diarios, ¿no? No 40, 20 sí. dólares. Ya. Por eso, ellos ganan 20 diarios. Tengo que los de Uber, o sea, los de las compañías de delivery ganan más que eso. Algunos llegan hasta ganar 40 diarios. De acuerdo. Y además hay otro tema que hay que aclararles. Por ejemplo, en las plataformas de taxis, a los que se hace referencia a estas investigaciones o estos estudios, entre comillas, que realmente no me parece que sean estudios porque no han investigado desde el punto de vista del usuario, ¿no? Sino que han tomado una posición de estas clásicas politiqueras, como les digo yo. Entonces, y cuando hablo del usuario de la plataforma, no hablo del consumidor final. Hablo del dueño del medio, de la moto o del taxi, que prepaga, hace un depósito a la plataforma para que en ese momento tenga habilitado un saldo y pueda acceder a los servicios de la plataforma en los cuales le permite
recoger pedidos de entrega, ¿no? O estos llamados delivery, como le dicen se dice en inglés, o atender los llamados de los servicios de taxi. Entonces, ¿de dónde y por dónde es que viene esto de que existen sabios que hacen estudios y que comienzan a hablar de la precarización? Cuando, como dijo Gonzalo, oye, 5 millones de ecuatorianos están sin trabajo, pues, o sea, y eso es una oportunidad para que den un servicio. Y a lo mejor no pueden darlo 8 horas diarias y pueden darlo 4 horas diarias. Adelante, o sea, si lo que necesitamos es formas de especialización, pues tenemos que hacerlo para adelante o empujar ese tipo de negocios. Es un problema de idiosincrasia, somos noveleros. Oye, en Ecuador no se usaba la palabra colectivo, socialización. El 2005, 6, 7 que yo pasé aquí un mes. Aquí la palabra era el bus, el autobús, o sea, el colectivo era el bus. Ahora ya empezaban a ser como en España, ¿no? Los colectivos sociales. Bueno, socialicemos esta plataforma. Es pura novelería. Entonces ahora en Europa ven el estudio en España que sale que la precarización. España es un país que está al borde de caerse de colapso a pedazos. Sí, pues, o sea. Por eso mandaron dime que eso funciona en Alemania, en Francia, en Suiza. Por eso mandaron por el tubo los socialistas en esta última elección. No, de acuerdo con lo que dice el ingeniero Orellana, cada gobierno va cambiando el lenguaje un poco. Por ejemplo, mis amigos burócratas que me dicen, estoy en territorio. Entonces, ¿qué es ir en territorio? Ir de visita a la gente. Entonces, los más no pueden decir, me fui a reunir con el pueblo, sino dicen, estoy en territorio. Entonces, bueno, cada gobierno tiene su parlanchina burocrática, ¿no? Y eso va cambiando. Es interesantísimo analizar. Bueno, muchísimas gracias. Pero el problema es que no resuelves el problema de verdad. El problema de verdad es lo que tú dijiste. Hay X cantidad de millones de personas en el subempleo. O sea, al señor que hizo el sacrificio de comprar la moto china y que se la presta al hermano por X número de dólares al día para que la camelle en uno de estos delivery, ¿le quieres negar la oportunidad? No frieguen, pues. Bueno, hay que decir muchas gracias, José Javier, Gonzalo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin territorio hablando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a la audiencia de KHFM. Gracias a la audiencia de Radio Huancavilca por escucharnos una semana más. A todos los ciudadanos y amigos, como siempre, Dax Chica se despide con infinito amor. Bye.